Bendiciones, amados, ¿cómo están? Unos dicen bien, otros maravillosamente bien, otros en victoria, otros... di conmigo, en Cristo somos más que vencedores. Así que estamos en victoria siempre. Amén. Amén. Ok, dile al que está a tu lado, hoy tu vida puede cambiar. ¿Cuántos saben que hoy su vida puede cambiar? ¿Sí, amén? Hace muchos años, no sé si recuerdan, había una canción muy famosa que se llamaba La vida sigue igual. Algunos que ya tienen más años sí se acuerdan, pero era muy famosa esa canción que decía La vida sigue igual. Y tal vez esa sea la misma, esa frase sería la que muchos estamos viviendo, que la vida sigue igual, y no ha habido cambios en algunos de nosotros, porque yo sé que Dios ha obrado en algunos, amén. Quizás la vida de muchos que conocemos es un reflejo de lo que dice esa canción, que su vida sigue igual y no cambia. Hoy Dios nos va a mostrar el porqué de muchas cosas, amor. El porqué nuestra vida no cambia. Amén. Podemos ir a nuestra en Biblia, a ver. Levanten sus padres. El que no traiga uno, júntese con un cristiano. Yo suelen traer una. Digo suelen traer porque luego las abandonan en las sillas de la iglesia. ¿Sí, amén? Bueno, vamos a ir. Esta historia todos la conocemos, ¿no? ¿Cuántos conocen la historia del paralítico de Bethesda? De hecho, creo que hace 8 días tocamos un poco ese punto, pero hoy Dios nos va a hablar de una manera diferente. Amén. Dice Juan en el capítulo 5, verso 1. Pongamos atención porque a veces leemos y nos olvidamos de algunos detalles que están en la palabra de Dios que son muy importantes, ¿no? ¿Sí, amén? Ok, hoy Dios nos va a hablar de una manera diferente a través de este pasaje. Dile a Él, Padre, en el nombre de Jesús, abre mi entendimiento. Yo hoy me quito toda distracción y abro mi oído a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, dice su palabra. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Amén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ¿qué? Ojo, cerca de la puerta de las ¿qué? Ovejas. Los muros de Jerusalén tenían muchas puertas. No recuerdo exactamente en este momento cuántas es el número exacto para no mentirte, pero una de ellas era la puerta de las ovejas, ¿no? Otra de ellas era la puerta del muladar, la puerta de la fuente, y en sí, pero ese no es el tema ahora. Pero enfoquemos esto, donde dice, había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Para los que escriben, Bethesda significa casa de misericordia, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué era ese lugar? Una casa de ¿qué? De misericordia. Dice su palabra, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las ¿qué? Del agua. Y dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Dice, y había ahí un hombre
que hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Dice su palabra, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice el verso siguiente, y al instante aquel hombre, ¿qué pasó con él? Fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Y era día de qué? Día de reposo. Ok. En la historia que acabamos de leer, nos habla de la sanidad de un paralítico, ¿verdad? ¿Hola? Sí. Encontramos en estos versos, Dios nos va a dar unas lecciones muy importantes, ¿no? Que nos van a permitir primeramente comprender el por qué nuestra vida no cambia y también qué necesitamos para que nuestra vida sea transformada. Amén. Jesús dijo algo en Juan capítulo 10, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas es ladrón y salteador. Amén. Aquí hay otra cosa. ¿Quién es la puerta del redil de las ovejas? Jesús. ¿Por qué la vida de muchos no cambia? Porque muchos se encuentran no adentro del redil, sino en la casa de misericordia, llamado Bethesda. En la casa de misericordia, de vez en cuando, descendía un ángel y movía las ¿qué? Las aguas. Y el que entrara en las aguas era sanado, pero era de vez en cada tiempo, dice su palabra. Amén. Sí, amén. Di conmigo, pero dentro del redil, de la mano del pastor, de pastores, que es Jesús, ya no estoy en misericordia. Y la enfermedad se tiene que ir. Y la escasez se tiene que ir. ¿Por qué la vida de muchos no cambia, hermano? Porque no han entrado por la puerta del redil de las ovejas. Puede haber muchas casas de misericordia y una de ellas puede ser la religión, ¿no? Mira el que está a tu lado, la religión no te va a cambiar. El que vayas de iglesia en iglesia, de encuentro en encuentro, de campamento en campamento, no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es entrar al proceso en el cual Dios quiere meter tu vida, ¿no? Porque seguir a Jesús es un proceso, ¿no? Él mismo dijo, el que comenzó la buena obra en ti, Él mismo la va a perfeccionar. Amén. Pero para ello tenemos que estar dentro. Y hay muchos que están en Bethesda, ¿no? Solo viven de misericordia. Pero Dios te quiere llevar a la bendición, y de la bendición a la abundancia, y de la abundancia a la sobreabundancia. Y conmigo, la misericordia es para los que no lo conocen. La misericordia es para los que no lo conocen. ¿Sí sabías que la misericordia es para los que no lo conocen? ¿Qué es misericordia? Un corazón que se conmueve ante la necesidad de los miserables. ¿Y quién es un miserable? Alguien que está apartado del amor de Dios. Se escucha fuerte, hermano. Pero miserable no es el que no tiene dinero. Porque hay gente tan miserable que lo único que tiene es dinero. ¿Sí estamos aquí? Ok, ¿cuántos quieren que su vida cambie? Mira que está a tu lado. ¿Entra al proceso? ¿Entra al proceso? ¿Estamos aquí? Hay gente que no le quiere entrar al proceso, ¿no?
¿Quieren vivir de puras emociones? Di conmigo, no se puede. Tengo que entrar, tomar mi cruz cada día y seguir al Maestro. Y cuando la palabra dice tomar tu cruz cada día y seguir al Maestro, es que necesitas ser enseñado. Y si necesitas ser enseñado, es que vas a entrar en un proceso de capacitación para que tu vida sea otra. Oseas 4:6 dice que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿no? Les faltó entender que su vida no era un momento nada más. ¿Sabes cómo vivía Israel? De momentos. Cada que Dios hacía algo con poder, entonces ahí estaban y te alabaré, te alabaré y te alabaré. Pero nomás se complicaba el asunto y Él los quería procesar. ¿Y para qué nos sacaste de Egipto? ¿Y para qué nos hiciste salir de allá? ¿Y para qué nos hiciste hasta aquí venir a morir de sed, de hambre y de todo? Se quejaban, ¿no? Y conmigo, porque era gente que no estaba dispuesta a ser procesada. De nada sirve ir a un Peniel si no dejas tu proceso, porque el Peniel es el Bethesda de muchos. El mover del Espíritu Santo es tan poderoso que el que se mete a esas aguas sale sanado, ¿no? Pero no todo queda ahí. Hay más, di conmigo, hay más. Y tengo que entrar al proceso. ¿O te quieres quedar en la casa de misericordia? Hola. ¿Te quieres quedar en la casa de misericordia? 2 tribus y media se quedaron antes de cruzar el Jordán porque quisieron evitar la fatiga, como Jaimito el cartero, ¿no? Y hay muchos cristianos que quieren evitar la fatiga. Son cristianos de religión, no cristianos de comunión con Dios. Porque el que es cristiano de comunión con Dios entiende que tiene que ser procesado. Entiende que lo mismo que vivió nuestro Señor Jesucristo lo vamos a padecer nosotros, ¿o no? Porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. ¿Cuántos se gozan por lo que Dios quiere hablarnos esta noche? Amén. Dice el verso 9: y al instante aquel hombre fue sanado. Di conmigo, él no necesitó un mover, él necesitó un encuentro con Jesús. Fue lo que cambió su vida. Porque ese hombre había sido llamado a salir de la casa de misericordia. ¿Dónde se encontraba el estanque de Bethesda? Cerca de la puerta de las ovejas. Diga que está a tu lado, es que no tienes que estar cerca de Jesús. Tienes que estar en Él. Hay gente que solamente está cerca de Jesús, pero no está en Él. Por eso la palabra es bien clara: de modo que si alguno está en Cristo, ese está es permanece, sigue, continúa. Nueva criatura, ¿qué es? Fíjate, dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas. O sea, hay que hacerlas. Y eso se va a hacer por medio de la enseñanza, hacer cambios en nuestra vida. Eso es lo que va a permitir que nuestra vida sea otra, man. No solamente un mover de un momento y ahí se acabó. Se los decimos en el Peniel: si tú sales de aquí y te vas, tarde o temprano, lo que viviste en el retiro se va a pagar. Y conmigo, porque Dios no es un momento, es un para siempre. ¿Puedes dar un aplauso? Así que no hay todo tiempo de seguirle o no seguirle, no es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, seguirle. No le tengas miedo al proceso, mano. Entrémosle al proceso, amén. ¿Sí? Dije que sí. Mira, dice su palabra ahí que había muchas personas enfermas de todo tipo de enfermedades: cojos, paralíticos, ciegos.
¿En dónde habitaban esas personas, hermano? Estaban en el estanque, pero su vida no cambiaba. ¿Estaban en dónde? En el estanque, pero su vida no ¿qué? Eso es como estar en la iglesia y que tu vida no cambie. Es estar solamente en la casa de ¿qué? Tal vez para muchos la casa de misericordia es la misma iglesia. ¿Estás aquí? Y conmigo, yo no solo quiero habitar en la casa de misericordia, yo quiero ser. Y conmigo, yo quiero ser parte del redil de las ovejas del Señor. De esas que escuchan su voz y le siguen. De esas que oyen su voz y van en pos de Él, amor. Amén. No solo estar en la casa de misericordia. Hola. Mira, en la actualidad hay millones de personas en todo el mundo que tienen sus propios Bethesdas, amor. La iglesia, la religión, otros el hospital, por causa de las ¿qué? Las enfermedades. Otros puede ser la casa de misericordia, su misma familia, man. Hola. Pero ¿por qué sus vidas no cambian? Y sus vidas no son transformadas. Porque hay gente que tiene años yendo a la iglesia y su vida no es transformada. Yo conozco gente que tiene más de 20 años yendo a la iglesia y son los mismos chismosos, son los mismos que critican, son los mismos que murmuran, son los mismos que señalan y no hay cambio en sus vidas. Critican a todos, pero ellos no hacen nada por ellos, amor. Solo habitan, di conmigo, esa gente. Solo habita en la casa de misericordia. Y esa gente que habita en la casa de misericordia es la gente que solamente está esperando el mover. Hay gente que se atreve a decir esto, mira, y va a sonar fuerte, pero hay gente que dice, yo me voy de aquí porque yo ya no siento al Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es ese tipo de personas? Personas que se mueven a base de sensualismo. Según el diccionario, sensual o sensualismo se basan en los sentimientos. O sea, si no sienten algo bonito en su ser, ellos creen que Dios no está ahí, amor. Pero Dios no solamente habita en el mover de sentir, Él también habla, y Él también enseña, y Él también corrige, y Él también te enseña a que transformes tu vida, también te corrige, te procesa, y Él no nada más te está apapachando, amado, porque Él dice que el hijo que ama, el padre que ama al hijo, lo disciplina, amado. Y tú deberías de estar agradecido con Dios que si Él te está metiendo a disciplina, es algo bien maravilloso, Él te ha tomado por hijo. ¿Si estás aquí? Yo sé que dicen, es el pastor algo se tomó hoy. Día que está a tu lado, tienes que darte cuenta si estás cerca o estás en Él. ¿Cómo estaba esa gente? Cerca de la puerta. Juan capítulo 10, verso 7. Bueno, desde el verso 1. ¿Sabes que hay mucha gente que está cerca de la puerta pero no entra? Y conmigo igual que los del estanque. ¿Has escuchado una alabanza que dice cerca de Jesús? Fíjate, cerca de Jesús yo quiero estar. Cuando Jesús dijo, separados de mí. Sin embargo hay otra oración que dice, yo me uno a ti, Señor,
y me hago uno contigo. ¿Y me hago uno con quién? Contigo. Eso no es estar cerca, es estar en Él. Y conmigo una cosa es estar cerca y otra es estar en Él. Mira, había mucha gente que seguía a Jesús, pero no todos experimentaban el poder de Él. Dile al que está a tu lado, ¿tú quieres ser de los que lo siguen? ¿O de los que experimentan su poder? ¿De cuál quieres ser? ¿De los que experimentan su poder o de los que lo siguen? De los que experimentan. Claro, hermano. Di conmigo, pero para ello tengo que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Él es la puerta. Dice, de cierto, fíjate, cuando dice esta frase, de cierto os digo, ¿que qué? Otra vez, de cierto os digo, el que no entra, escucha, el que no ¿qué? Entra. ¿Qué necesito, pastor? Entrar. ¿A qué? A la formación, al proceso. A eso le tengo que entrar. No podemos vivir conmigo, yo no puedo vivir solo de momentos. O sea, ¿cómo vivían esos paralíticos? Solo de momentos. Cuando de vez en cuando descendía un ángel y tocaba, y el que entraba al agua era sano, y los demás. ¿Y qué dice Jesús? Venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Dice ahí en el verso siguiente, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ¿qué? Ovejas es. Siguiente. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Verso siguiente. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Diga al que está a tu lado, tienes que estar adentro, porque adentro Jesús te conoce, sabe cómo te llamas, cómo eres. Y afuera, dice el verso siguiente, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso siguiente. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y dice el verso siguiente. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso siguiente. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Siguiente. El ladrón no viene sino a matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Puedes darle un aplauso a él? Dile al que está a tu lado, entonces, no se trata de estar cerca de Jesús. No se trata solamente de una casa de misericordia. Dile al que está a tu lado, tenemos que comprender que separados de Él, nada podemos
podemos hacer. Dice Juan 14:6. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene sino por quién, sino por mí. Tenemos que entrar, hermano. Di conmigo, tenemos que entrar por la puerta de las ovejas. Amén. Mira, lo segundo es el por qué no puede cambiar nuestra vida. Es si nosotros solamente andamos buscando momentos y mover es nada más, amado, no puedes cambiar nuestra vida. Porque si no, entonces viviremos de momentos. ¿Qué pasaba ahí en Juan capítulo 5, verso 4? De vez en cuando descendía un ángel y agitaba las aguas. Y todos los que entraban ahí, mira, dice la palabra de Dios que había una multitud de cojos y ciegos que estaban esperando el mover de de las aguas. ¿Cómo estaba lleno ese lugar? De gente que estaba esperando, hermano. Que estaba esperando el momento para aprovecharlo y ser ¿qué? Y ser sanado. Mira, hay mucha gente que hacía de iglesia en iglesia, de evento en evento, de congreso en congreso. Pero solamente están buscando un toque de Dios, hermano. El mover del Espíritu Santo, algo que les haga sentir el poder de Dios. Pero Dios no quiere eso, hermano. Hay gente que solamente quiere una experiencia, pero no están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguir al Maestro. ¿Quién es esa gente? La gente que no está dispuesta a entrar al proceso. Jesús le hizo el llamado a Pedro y le dijo: vengan, síganme, que yo os haré pescadores de qué. Lo invitó a un proceso, ¿no? ¿A qué lo invitó Jesús? A un proceso. Pedro no conocía y no sabía lo que Jesús le estaba diciendo, y tuvieron que pasar 3 años y medio junto a Jesús para poder entender para qué había sido llamado. Y aún Pedro, lleno de defectos, aún se equivocaba después de haber andado con Jesús 3 años y medio más. Aún cargaba espada, aún tenía temor. Di conmigo, no todos se van a un peniel. Es un proceso. Solo el peniel es un comienzo, amado. Es donde Jesús quita lo necesario para que le sigas. Y en el camino nos va transformando. En el camino nos va enseñando cuáles son las garrapatas, las chinches y las pulgas que traemos del camino, y nos las va quitando. Y nos va diciendo: mira, es necesario que te tomes esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Que cambies esto, más esto, más esto, más lo otro. Y va puliendo nuestro carácter y va puliendo, ¿no? De la noche a la mañana no vas a ser una persona diferente. Sí va a haber cosas que Dios va a quitar para que seas diferente. Amén. ¿Sí estás aquí? Amén. Dice Judas en el capítulo 1, verso 17, que nosotros no podemos ser de esas personas que solamente están queriendo experimentar un momento, ¿no? Mira, dice su palabra ahí. ¿Cuántos quieren vivir solamente por el sentir?
del mover de Dios? Vuelvo a repetir. ¿Cuántos solo quieren vivir por el sentir del mover de Dios? O sea que te digo lo siguiente. ¿Cuántos quieren experimentar solo por momentos? Eso es solamente experimentar el sentir de qué? De Dios. Dice Judas 1:19. No, sí, desde ahí, desde el 17, perdón. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso siguiente. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados, ¿qué? Deseos. Dice el verso siguiente. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Los que no tienen al qué. ¿Cómo los llama la Biblia? Los sensuales. Los que solo quieren experimentar un sentir. Amén. Yo no quiero ser conmigo, yo no quiero ser de eso. ¿Sabes que Dios también guarda silencio, hermano? ¿Qué va a pasar el día que Él guarde silencio en tu vida? ¿Lo vas a dejar de seguir? Porque no estás sintiendo nada. ¿Sabías que Dios guardó silencio por 600 años de Israel? No les habló ni se manifestó a ellos, hermano. ¿Qué pasaría si Él nos dejara de hablar y nos dejara de hacer sentir su presencia? ¿Lo seguiría siguiendo? Hola, ¿unos acá? ¿Lo seguiríamos siguiendo? Porque Dios quiere que lo sigamos por quién es Él, no por lo que Él puede hacer, amado. Porque si Él no se moviese, si a Él este día se le antoja que no lo sintamos. No, el pastor anda bien chuleta, ahora no sentimos al Espíritu Santo. Sí, porque hay gente que así habla, ¿no? Porque están acostumbrados a percibir a Dios por sus sentidos, por sus emociones, mas no por su palabra, ¿no? Hay veces que Dios habla fuertísimo. Decía un pastor, yo no sé cómo les gusta ir ahí donde nomás los maltratan. ¿Por qué? Porque es un siervo que está acostumbrado a apapachar a las ovejas, a no corregir al que ande bien mal. Como son los que más diezman, mejor no le digo nada, no vaya a ser que se me vaya algo. Y conmigo, y Dios no es así. Porque si Él me ama, me va a corregir y me va a disciplinar, y eso no me va a gustar, y la palabra me va a caer como un martillo y como fuego que queda. ¿Sí o no? ¿Cómo te cae esa palabra que no te agrada, mano? Que te dices, ay, ahora como que el pastor se comió algo, de seguro la pastora lo hizo enojar. Y conmigo, no sé, es Dios que no quiere que vivas una vida de emocionalismo, man, sino una vida de transformación en Él. Porque Él dice, yo comencé una obra en ti y yo la voy a ¿qué? A perfeccionar. No tú, digo amigo, no yo, sino Él. Y tengo que salir de las emociones, amor. ¿Cómo dice la palabra? Estos son los que causan ¿qué? Divisiones. Los sensuales. No, el espíritu. Había una hermana que se atrevió a decir, no, los cierros están cerrados. El pastor cerró los cierros de la iglesia porque ya no se siente el Espíritu Santo, porque no le agradó lo que estaba predicando. Hay cosas que no nos van a agradar, y eso no significa que Dios no es el que está hablando, ¿no?
De hecho, es Dios cuando Él te corrige, Él corrige y es firme cuando Él te dice algo. ¿Estás aquí? ¿Sabías que, di conmigo, el cristiano sensual no quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo? ¿Tú quieres experimentar a Dios o conocer a Dios? No está conectado. Conéctala, por favor. ¿Quieres experimentar a Dios o quieres conocer a Dios? El cristiano sensual solamente quiere experimentar a Dios. Hola. ¿Sabes quiénes son esos? No viven por la fe, sino por los sentidos. Si lo siento, sí está. Y si no lo siento, no está. Y Dios quiere que creas que está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Yo he pasado, te lo digo y estoy sincero, meses duré sin sentir un toque de su presencia. Y eso es horrible, hermano. Pero ¿sabes qué? Dios me enseñó a depender de Él, no de los momentos. Ay, porque ya no lo sentía, yo por eso iba a soltar. No, pero Dios, tienes que estar ahí, aunque no me creas, aunque no me sientas. ¿Sabes que Israel tuvo que continuar ministrando en el tabernáculo, aunque Dios no les hablaba? ¿Y cómo lo podemos ver? Porque cuando Dios rompe el silencio, en el orden de sacerdocio le tocaba a Ezequías. Le tocaba ministrar en el tabernáculo. Y entonces Dios rompe el silencio. Lo cual significa que Dios nada más los estaba observando. Si ellos continuaban buscándole o no. Ellos seguían haciéndolo. Cada que le tocaba a una tribu o a una tribu, por orden, ministrar en el tabernáculo, tenían que entrarle, aunque la presencia de Dios no estuviese. Y en eso rompe el silencio de Dios y anuncia la venida de Juan. Qué hermoso romper el silencio de Dios, ¿verdad? Anunciar la venida del Señor Jesús después de 600 años de no hablarles. ¿Cuántos quieren ser de esos cristianos que solo por sentir? Exagera, amén. Conéctense, hermano. Conéctenme allá la luz, aunque siente un toque, pero vale un aplauso a Dios, amado. Mira, di conmigo, yo tengo que vivir por fe, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, yo sé que Él está ahí. Las que viven solamente por experimentar un toque de su presencia, hermano, esa es la gente que no puede cambiar su vida, porque en realidad no han tenido un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Él? Quiero que está a tu lado, deja de buscar emociones y busca al Señor y ten un encuentro real y personal con Él. Mira, amado, no son los métodos los que cambian a las personas. Lo que cambia a las personas es un encuentro con Jesús. No, que ahora vamos acá porque allá hacen los retiros de otra manera, ¿no? ¿Y qué ahora vamos a hacer? Hay mucha gente, amor, tratando de querer cambiar su vida de encuentro en encuentro, de iglesia en iglesia, de religión en religión. Sí, yo conozco una persona que fue mormona, testigo de Jehová, cristiana, y ahora ya es judía mesiánica, amor. A todo le tira y a nada le pega.
Di conmigo, porque no ha conocido la verdad. O tal vez ya la conoció, pero no quiso recibirla. Amén. Colosenses 1:27. Mira, amado, no se trata de si lloras o no lloras, de si te caes o no te caes, de si tiemblas o no tiemblas, amado. No es el método, es Jesús. Porque hay gente que es que si no se cae no recibió el Espíritu Santo. Es que si no llora, no la tocó el Espíritu. No, amado. Mira, nosotros nos hemos llevado unas sorpresas tan grandes en los retiros, que a la gente que tú ves que está más dura y que supuestamente no está pasando nada, en ellos son los que más bendecidos salen. Pero como estamos acostumbrados más a lo que podemos ver, nos dejamos llevar por eso. Pastor, es que esa que está ahí en la cuarta fila o quinta fila, ahí en dura, no quiere nada. Le decimos, levanta sus manos y no levanta sus manos. No, y luego está el break, no se quebrantó, pastor. ¿Y eso qué? Ya porque no está haciendo significa que no está recibiendo nada. Di conmigo, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Sin que se manifieste nada. Lo importante aquí es tener un encuentro con Él. ¿Qué dice ahí Colosenses 1:27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de que Dios se lo va a hacer sentir a quien Él quiera, amado. O eso no es el método, es Jesús el que puede cambiar una vida. Amén. Dale otro aplauso fuerte a Él. ¿Por qué la vida de una persona no puede cambiar también? Diga que está a tu lado, mientras que sigas poniendo tu confianza en las personas y no en Dios, no va a haber cambio. Hay gente que escucha, no, es que va a venir tal apóstol, tal profeta, tal esto, tal otro, y que ahí va. Ahora que vino el profeta, el evangelista y profeta T.B. Joshua al Estadio Azteca, el 99.9% de los que estaban en el Estadio Azteca eran cristianos, amado. Así te lo pongo. Eran cristianos siendo liberados. ¿Te puedes imaginar eso? Dije, si fueran las personas, pues vamos a traer a T.B. Joshua unas 2 veces por año y convertimos a todo México y los ganamos rápido. Y conmigo, no son las personas, es Dios. Y el que está dispuesto a entrar por la puerta, Él lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a hacer una persona diferente, hermano. Mira, ese hombre tenía 38 años. El hombre del estanque de Bethesda, esperando por alguien que lo aventara al agua, hermano. ¿Qué le contestó a Jesús cuando lo vio? Es que no hay nadie que me que me ayude y me eche a las ¿qué? A las aguas. ¿En qué estaba esperanzado él? En el hombre. O sea que podía más que un hombre lo llevara a las aguas que el poder maravilloso de nuestro Dios, amado. Si conmigo es más poderoso el poder de Dios.
que el de cualquier hombre. Amén. Diga al que está a tu lado, ese hombre, 38 años, olvidó que los milagros vienen por el poder de Dios, no por los hombres. Y él estaba esperando que un hombre lo echara a las aguas. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando? Decía un pastor, mucho tiempo oramos porque Dios mandara un hombre en el cual se manifestase el poder de los cielos, y Dios nos respondió con fulano de tal. Tremendo, ¿no? En lugar de que hubieran dicho Dios se manifestó a través de su palabra por medio de un hombre que estuvo dispuesto a escuchar el ¿qué? El llamado de Dios. ¿Cuántos años llevamos, hermano? Tratando de que ese milagro llegue a nuestras vidas, hermano. Ese hombre le echaba la culpa a que no había nadie que pudiese ayudarle para echarle las aguas. ¿Tú a qué le has echado la culpa? Hola. ¿Tú qué le has echado la culpa? ¿O cuál es tu pretexto por no haber entrado aún por la puerta de las ovejas? ¿Qué será? ¿Por qué no cambia tu vida? ¿Porque no tienes nadie que te apoye? ¿Por qué no tienes nadie que te consiga un trabajo? ¿Por qué no hay nadie que te quiera ayudar? ¿Será verdad eso, amor? ¿Que no hay nadie? Si hay uno, amor, que te está esperando con los brazos abiertos, pero que ese uno está dentro del redil de las ovejas, esperando a que tú entres por ahí, que te decidas a entrar, amor. Y Él está dispuesto a ayudarte, y Él está dispuesto a cambiar tu vida. Se llama Jesús. Amén. Y Él te está esperando con lazos de amor. ¿Puedes dar un aplauso a Él? ¿Por qué muchos su vida no cambia? Di conmigo, mi vida no cambiará si no hago nada para que cambie. Juan capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Jesús le dijo, fíjate, Jesús le dijo, ¿qué? Levántate. ¿Qué era lo que tenía que hacer él? Levantarse. Jesús no lo levantó y le dijo, ven, toma tu lecho y anda. No le dijo, levántate. Toma tu lecho y ¿qué? Y anda. ¿Sabes a qué lo invitó Jesús? A querer. Jesús no le dijo, eres sano, no, le dijo, levántate. Esa palabra tenía que impulsarlo a él a creer, hermano. ¿Lo hizo el hombre? Dile que está a tu lado, pues cuando tú lo creas, va a ser posible. Cuando tú creas esa palabra que Jesús te está dando, será posible, hermano. Si
te lo estoy diciendo a ti. Cuando tú creas la palabra que Él te ha estado hablando y te ha estado soltando sobre tu vida, entonces será posible. Amén. Porque, di conmigo, mi trabajo es creer y el de Dios es hacerlo. A Jesús se aventó a los fariseos encima, porque ese hombre estuvo dispuesto a creer. Dice su palabra que al instante se levantó, tomó su lecho y anduvo. Mira que está a tu lado, cuando tú decidas, tu vida va a cambiar. Cuando decidas entrar por esa puerta y seguir al Maestro, tu vida será transformada. Sé que aquí hay gente que aún no ha decidido seguir a Jesús. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que Él te ha dado promesas de restauración, pero tú tienes que levantarte y tú tienes que caminar. Amén. Todos se lo queremos dejar a Él, amado. Y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Nuestra vida podrá cambiar hoy, pero te vuelvo a repetir las palabras que el Señor Jesús le dijo a ese hombre: levántate y anda. ¿Cómo le dijo Jesús a ese paralítico? Levántate y anda. Dile al que está a tu lado: tengo que confiar en los planes que Dios tiene para mi vida. Lo único que necesitas, confiar. ¿Cuántos de aquí confían? Pónganse de pie. Hay un canto que dice así, puedes poner la letra, y dice así: mi trabajo es creer y el de Dios es hacerlo. Mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. Él puede hacerlo, amor. Solamente tenemos que creerlo. Tienes que decidirte este día, amor, a no estar ya solamente en la casa de misericordia, sino entrar por la puerta de las ovejas y decirle: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero escuchar tu voz y escuchar tus palabras, Padre. Cierra tus ojos y dile a Él en tu lugar: Señor, en el nombre de Jesús, quiero salir de la casa de misericordia y quiero entrar en tu presencia, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me concedas entrar por esa puerta